quería saber por qué es bueno que diferenciemos este recurso extraordinario de nulidad de la nulidad simple o a seca que plantea este nuevo régimen recursivo. A ver, en primer lugar, se dijo durante el magíster al que usted asistió como alumno que en el proyecto primitivo de la Cámara de Diputados se contemplaba un recurso extraordinario y un recurso de casación. Posteriormente se envolvió ambos temas en un solo recurso que se llamó recurso de nulidad, y en este recurso de nulidad quedó comprendido el que va a ser de conocimiento de la Corte de Apelaciones y el otro que va a ser de conocimiento de la Corte Suprema. Sin embargo, hay que aclarar que para quienes nos hemos dedicado al estudio y a la enseñanza del nuevo proceso penal, nos resulta didáctico, mirado desde un punto de vista propedéutico, diferenciar ambos recursos y llamar extraordinario, como primitivamente se le había asignado a aquel que es de conocimiento de la Corte Suprema, por cuanto su conocimiento es en forma extraordinaria. La generalidad de las veces va a ser de conocimiento de la Corte de Apelaciones. Solo cuando los derechos y garantías que reconoce la Constitución o los tratados internacionales vigentes en nuestro país son conculcados por actos que se produzcan u omisiones que se produzcan durante la tramitación del proceso, en este caso conocerá, reiterando, en forma extraordinaria la Corte Suprema. Ahora bien, es extraordinario también porque así como el recurso de nulidad, que es de conocimiento de la Corte de Apelaciones, tiene un catálogo exhaustivo de las causales que hacen posible recurrir a la Corte de Apelaciones, sin embargo, no ocurre lo propio con el recurso extraordinario de nulidad. En este caso, recordemos que, de acuerdo al Código, será de conocimiento del máximo tribunal del país aquellos casos en que se hayan violado los derechos y garantías que la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país reconoce. En este caso en concreto y en particular, no existe un catálogo exhaustivo, por cuanto tampoco existe en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ya que ahí se deja abierta la puerta y la posibilidad para que muchos otros derechos y las correspondientes garantías que no estén expresamente previstas en ese tratado o en las constituciones de los países que han concurrido a suscribirlo, puedan ser también vulnerados. La importancia radica particularmente en que el artículo 1 de nuestra Constitución reconoce el principio o deber de servicialidad del Estado. Esto es que el Estado está al servicio de la persona humana. En consecuencia, si nosotros consideramos que la persona humana, con sus correspondientes derechos, es anterior al Estado, es un hecho indesmentible que es el Estado el que tiene que asegurar la garantía, las garantías para hacer efectivos estos derechos. En otras palabras, derechos sin garantías no tienen ninguna aplicación práctica. Y así ocurrió, por ejemplo, con la Constitución de 1925. Recordemos que hasta el día de hoy los tribunales contenciosos administrativos fueron una disposición programática que causó serios problemas hasta que se estableció la Constitución de 1980. En segundo término, el artículo 5º, inciso final de la Constitución, el año 1989, incorporó un inciso por el cual entrega a todos los órganos del Estado, y obviamente el Poder Judicial es uno de los 3 órganos más importantes del Estado, el deber de promoción y respeto a los derechos esenciales de la persona y los derechos que son reconocidos también en tratados internacionales vigentes en nuestro país. Detengámonos pues a analizar de que no se trata solamente del respeto a los derechos, sino que la promoción de los derechos
y la promoción de los derechos tiene que ver indudablemente con el bien común. Y recordemos nuevamente que el artículo primero coloca como un deber del Estado el bien común general y obviamente el bien común particular. Por lo tanto, es doblemente interesante recalar que en este recurso extraordinario, como yo prefiero llamarlo, se está entregando o se está abriendo una puerta muy amplia para que mañana puedan hacerse efectivos los derechos o hacerse efectivos las garantías cuando han sido violadas, sea durante la investigación de un ilícito, estamos refiriéndonos a la Fiscalía, cuando se gestiona todo esto ante el Tribunal de Garantía, ante el juez de garantía, lo que está relacionado también con la defensa que va a tener el imputado, hasta el propio juicio penal oral. Las posibilidades que pueden darse para que sean violados los derechos y garantías, en mi sentir, tienen que ver mucho con la prueba, tienen que ver con la investigación, tienen que ver con la posibilidad de defensa. Los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional reconoce la defensa penal efectiva, reconoce que el imputado goza de la presunción de inocencia, ya incorporado también en nuestro país. Si nosotros consideramos la presunción de inocencia, por una parte, y por la otra, la defensa penal efectiva, que debe existir desde que se inicia la investigación o de que se fundamenta algún cargo contra el imputado, tenemos que la gama de posibilidades que los derechos del imputado e incluso posteriormente el inculpado puedan ser violados es amplísima. Y esto tiene que decirlo en las sentencias que se pronuncien conociendo de este recurso extraordinario la Corte Suprema. Repito, no existe un catálogo exhaustivo de derechos y garantías. Se va a tener que ir haciendo en forma casuística, con el tiempo, tomando como referencia la jurisprudencia de tribunales extranjeros, particularmente de España, de Italia y de otros países donde está funcionando el proceso penal oral con mayor antigüedad que nosotros y donde exista un recurso de esta naturaleza que esté entregado al conocimiento del máximo tribunal de la nación. Profesor, ¿cómo entonces usted podría distinguir o hacer una diferencia entre lo que es derecho y lo que es garantía para los efectos del recurso extraordinario? A ver, los derechos son inherentes al ser humano. El ser humano nace con ciertos derechos que las constituciones le reconocen. Ahora, no basta con que exista un reconocimiento de estos derechos. Es necesario también que existan garantías que permitan asegurar la efectividad de estos derechos. Un derecho, por ejemplo, a la vida, que no tenga una protección de rango constitucional como hoy existe en la Constitución de 1980, verdaderamente no tendría ningún resultado práctico. Tampoco lo tendría el derecho a la libertad, si no existiera el principio de inocencia, la libertad provisional, etc. Por lo tanto, la garantía es el correlato al derecho. El derecho es el protegido, la garantía es la que protege. En la doctrina procesal constitucional se dice que las garantías son los medios, las herramientas que proporciona la legislación de cada país para lograr la efectividad y el ejercicio de los derechos. Hay que pensar, volviendo a lo que ya antes me había referido, que la Constitución de 1925, por ejemplo, contemplaba el derecho a una indemnización por el error judicial. Sin embargo, no había entregado ningún mecanismo, ninguna herramienta jurídica para hacer efectivo este derecho. Es la Constitución de 1980 la que se encarga de hacerlo. De otro punto de vista, los derechos son inherentes al ser humano y le pertenecen por el solo hecho de su existencia. Las garantías, en cambio, son producto del hombre. Las garantías son mecanismos
que el hombre, al reconocer, mediante sus tratados, sus constituciones escritas u orales, reconocer estos derechos, tienen que asegurarle, porque está en su deber de servicialidad del Estado, asegurarle garantías que los hagan efectivos. Garantías son, por ejemplo, todos los recursos procesales constitucionales. El derecho a la acción es también una garantía, yo le llamo derecho garantía, porque el derecho es el poder recurrir a la judicatura en virtud del derecho natural de defensa. La garantía es la que otorga la judicatura, la que otorga el órgano jurisdiccional, reconociendo la efectividad de ese derecho. Y así podemos mencionar toda una infinidad de garantías que existen no solamente en la Constitución Política del Estado, sino en los tratados internacionales y que permiten a una persona, por ejemplo, ser oída, ser juzgada por un tribunal establecido con anterioridad al ilícito, presumir su inocencia, etc. Profesor, entonces, para continuar esta entrevista, quisiera saber cuáles son las diferencias, las características, en el fondo un parangón entre el recurso de nulidad a secas y el nuevo recurso extraordinario de nulidad, llamado así por la doctrina. Bueno, en primer lugar, el recurso de nulidad, que va a ser de conocimiento de la Corte de Apelaciones, es una mezcla de recurso de casación en la forma con recurso de casación en el fondo y quizás algunas materias que son un resabio del antiguo recurso de apelación. La realidad es que los hechos, los medios de defensa, la prueba y la propia sentencia se efectúa todo en una audiencia pública, en un contradictorio en el cual todos tienen las mismas posibilidades de defensa, de tal suerte que tenía que necesariamente desaparecer el actual recurso de apelación en el cual existe una revisión de los hechos y el derecho por la Corte de Apelaciones. En otras palabras, en este recurso de nulidad, la Corte de Apelaciones va a hacer un control del debido proceso legal en cuanto a las formalidades, al procedimiento, y también en cuanto a la interpretación de la ley por la vía del recurso de casación en el fondo. Se quiso mantener por tradición histórica que fuera la Corte de Apelaciones la que conociera de este recurso, insisto, eliminando todo el conocimiento de las cuestiones de hecho respecto a las cuales es soberano el Tribunal Penal Oral. Sin embargo, no hay que ser tampoco terminante en esta última aseveración, ya que las cuestiones de hecho, en múltiples oportunidades, tienen gran influencia en el derecho que se va a declarar. Vemos hoy día mismo que especialmente lo relacionado con la prueba, los hechos, la interpretación de los hechos, tiene gran relevancia en cómo se va a decidir el conflicto. Particularmente ahora, cede un poquito esta preocupación del legislador ante la apreciación amplia que tiene el tribunal para apreciar las probanzas. Pero igual, insisto, que mediante la vía de este recurso de nulidad, eventualmente y en casos muy particulares, podría, ante una errada comprobación de los hechos o interpretación de los mismos que influyan en el derecho, conocer también, mediante la vía de este recurso, insisto, la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema, en cambio, va a conocer, al igual que la Corte Suprema de los Estados Unidos, exclusivamente en casos muy puntuales y que es cuando existan violaciones a los derechos esenciales de la persona y a sus garantías en el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, se entrega a la Corte Suprema
su verdadero rol de superintendente de todos los tribunales de la nación y también detentador de las facultades conservadoras para garantizar el respeto de los derechos y garantías de la persona humana. Son distintos ambos recursos, distintas las posibilidades en que sean conocidos por sus respectivos tribunales, y en ambos casos van a tener que sujetarse, si no a las formalidades que hoy día involucra un recurso de casación, sino que, apartándose de la generalidad de este proceso que es oral, tendrán que formalizarse ambos recursos por escrito, indudablemente tener fundamento jurídico, que los hechos que se están denunciando efectivamente, para el caso de la Corte Suprema, consistan en violaciones graves de los derechos y las garantías, y que estas violaciones, estas infracciones, hayan sido determinantes en la sentencia. De otra forma, los recursos, cualquiera que sea, no van a tener destino alguno. Es importante hacer notar que, especialmente en el caso de la Corte Suprema, cuando se estén denunciando materias que son propias de conocimiento de la Corte de Apelaciones, y una de ellas corresponde al conocimiento de la Corte Suprema, este último tribunal va a traer el conocimiento de todas las cuestiones. Y también es interesante destacar de que acá o se anula la sentencia o se anula todo el proceso. No existen materias que vayan a ser, como hoy día ocurre, que conozcan de una materia u otra en forma fraccionada y que no importen necesariamente rehacer el pleito. Acá es muy necesario. Si acá efectivamente han existido violaciones a los derechos o materias que tengan que ser, que hagan necesario, la iniciación de otro proceso, necesariamente va a tener que realizarse todo el proceso nuevamente. Esto no es desconocido en otros países, por ejemplo los Estados Unidos. En el caso de que se produzca la invalidación de la sentencia, indudablemente que tendrá que dictarse otra sentencia por tribunal no inhabilitado o simplemente en este caso, y según la materia, por la propia Corte Suprema, como ya hay alguna jurisprudencia al respecto en nuestro país. Entonces, profesor, para concluir esta videoentrevista, quería preguntarle cómo usted visualiza los defectos, las posibles falencias que puede tener el sistema anterior que aún rige en la región metropolitana y el nuevo proceso penal por ahí. Bueno, como en todo orden de cosas, ambos procesos tienen sus defectos y sus virtudes. Si tuviéramos que hacer un balance, indudablemente el nuevo proceso penal tiene muchísimas más virtudes y asegura, sin lugar a dudas, con mucho más realismo, que exista una adecuada defensa para el imputado y también una adecuada protección a la víctima en el nuevo proceso penal. Digamos en primer lugar que no es menor recalar en que el código que aún rige en la región metropolitana es el Código de Procedimiento Penal, es decir, es un código de formalidades para llevar adelante un juicio penal, mientras el nuevo texto se llama Código Procesal Penal, es decir, nos hemos alejado de los ritualismos para lograr en un proceso, esto es, este ente de razón por el cual se entrega a la decisión de un juez la resolución de un conflicto de relevancia jurídica, en este caso entre el Estado y un imputado, indudablemente que ya esto es revelador que hay un interés del legislador por llamar la atención de que ahora estamos frente a un real proceso penal. Lo demuestra, entre otras razones, entre otros motivos,
el hecho que se trate de un proceso en el cual se le quitan al juez las facultades que tenía de investigar, acusar y juzgar. Si bien esto ha funcionado, pese a todo, durante casi un siglo, bastante bien, hay que reconocer que esto se debe particularmente a la calidad de los jueces y particularmente que nuestro país se encuentra como ningún otro libre de corrupción. Sin embargo, de otra parte, hay que reconocer que este sistema procedimental, secreto, inquisitivo, en el cual las partes no tienen acceso a las pruebas, en el cual el mismo juez tiene que ordenar la investigación, no era lo más adecuado o no es lo más adecuado para el tercer milenio y para la época en que estamos viviendo. Un país como Chile, en el cual, como cualquier otro, estamos integrados a la modernidad, no podía quedarse atrás en reformar su justicia penal. El nuevo proceso penal, si bien no es un techado de virtudes, indudablemente va a tener que irse modificando, adaptando con el tiempo, pero por lo menos, en principio, ofrece a todas las partes la posibilidad de hacer valer todos sus medios de defensa. Conserva, por ejemplo, aún en casos muy particulares, que puedan mantenerse a ciertos aspectos de la investigación en secreto. Pero la verdad que yo creo que esto no se trata de un resabio del antiguo sistema inquisitivo, sino que ciertos delitos, por su trascendencia, por la cantidad de gente que involucran, se necesitan mantener la investigación, por lo menos durante un tiempo, en absoluta reserva. Estamos hablando de del tráfico de drogas, del lavado de dinero, de todos estos delitos en los cuales hay agentes ramificados en diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, pienso que esta medida es buena. Es buena hasta que llegue el momento del juicio, y en ese momento sí que necesariamente todas las partes tienen que tener acceso a todas las pruebas. Precisamente el ocultar a una parte involucrada en este proceso, sea el imputado, sea la víctima, un medio de prueba que después vaya a ser producido en el proceso penal oral, constituiría sin duda materia de un recurso, generalmente del recurso de nulidad, excepcionalmente del recurso extraordinario de nulidad. No pienso, como algunos estiman, de que el nuevo proceso penal va a ser la panacea en cuanto a solucionar en un breve periodo todos los problemas penales que se suscitan diariamente en una región, en una ciudad y en el país. Estimo que acá es una labor de suyo importante el rol que va a tener y que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, en ir desbrozando la maleza que cubre desde que se denuncia un hecho hasta el proceso penal, desbrozando la maleza, ya sea aprovechando el principio de oportunidad, ya sea mediante los acuerdos reparatorios, ya sea mediante el proceso penal abreviado, para llevar al proceso penal oral los asuntos verdaderamente relevantes y que no han sido posible solucionarlo por alguna de estas vías que están expresamente previstas en el Código. Sin embargo, a medida, particularmente en Santiago, que empiece a funcionar el sistema, es lógico pensar que los plazos en que se realice cada investigación y finalmente el proceso penal oral se vayan cada vez dilatando en el tiempo. Es lógico. En Estados Unidos, un país con todos los recursos que tiene,
con una tremenda fiscalía, con una cantidad inmensa de jueces, es común de que se fije fecha para un proceso penal a un año y medio, después de que la investigación se encuentra prácticamente concluida. Por lo tanto, lo que sí se puede asegurar es que cuando se llegue al proceso penal oral, quiere decir de que no hay ninguna otra posibilidad de solución y que el imputado o inculpado en ese momento va a tener la certeza de que va a ser absuelto. De lo contrario, no tendría sentido que se arriesgara a llegar al proceso penal oral. Creemos que tiene más sentido de que aproveche todas estas posibilidades que le entregue el legislador para ir acogiéndose a alguna de estas posibilidades que están dadas antes de la formalización de la acusación. En definitiva, si tuviéramos que hacer en este momento un balance, creo que lo que se ha hecho hasta el momento en diferentes regiones del país está bien. Creo que se está haciendo camino, porque todo sistema necesariamente necesita un camino que recorrer, necesita un rodaje, y a medida que este rodaje se dé y se vayan descubriendo las falencias del sistema, se vayan corrigiendo. Van a tener que corregirse falencias en el Ministerio Público. Hay que reconocer, incluso ha sido criticado por esto, que el fiscal nacional, con gran criterio y con un excesivo celo, está preocupado de enviar instructivos a las diferentes fiscalías con frecuencia para ir acomodando la investigación a la situación de cada región, de cada país y también a la entidad de los ilícitos que se cometen. Los tribunales orales, por su parte, y los jueces de garantía, hay que pensar que son gente joven. Creo que ahí está su gran debilidad. Creo que se ha escogido gente joven, pero que no tiene aún la capacidad, la experiencia suficiente. Y esto indudablemente va a generar en recursos. Y va a ser precisamente la Corte de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema los que vayan mostrando las falencias en el rol del juez de garantía o en los juicios penales orales para que se vayan corrigiendo en el futuro. Indudablemente que la legislación asegura la posibilidad de que los errores de interpretación, de calificación de un delito o en la sentencia que se puedan producir en alguna de estas instancias van a ser corregidas por la Corte de Apelaciones, un tribunal con mayor experiencia, o finalmente la Corte Suprema. Estimo pues que era y es altamente necesario que se haya mantenido la Corte de Apelaciones en su rol fiscalizador de las actuaciones, tanto del juez de garantía como del Tribunal Penal Oral. Ya, profesor, le agradezco la voluntad que he tenido para conmigo en mi tesis y esperemos que esto sea de ayuda para todos los que tenemos interés en que este proceso siga adelante. Así lo espero. Muchas gracias.